transmisión que vamos a hacer a través de las redes sociales y ya arrancamos en breve. Hola Francis, ahí veo que te conectaste, gracias por sumarte, ya estamos todos. Gracias, Lucía. ¿Se me escucha bien? Sí, súper bien, bienvenido. Arrancamos en unos minutos, estamos ajustando la transmisión en Facebook y ya empezamos. Buenas tardes a todos y a todas, les doy la bienvenida a este diálogo de contingencia en el marco de Paraguay Ahora, que es organizado en conjunto con la CONALAIPA. Paraguay Ahora es un proceso de diálogo plural con carácter estratégico sobre el país, iniciado en mayo del 2020 y continúa aún en circunstancias pandémicas. Este diálogo es protagonizado por líderes y lideresas de las nuevas generaciones provenientes de sectores muy diversos que buscan promover cambios estructurales y que han elegido un conjunto de temas sobre los cuales conversar. Fruto de ese proceso de conversaciones, este año presentaron la narrativa que se llama Paraguay, del diálogo a la acción. Para nosotros es una propuesta ciudadana que busca contribuir y alimentar a una agenda país. Además, también abordamos temas de contingencia como el que nos convoca hoy. Desde los inicios, Paraguay ahora cuenta con el apoyo del Banco Mundial, a quienes agradezco por facilitar las condiciones para desarrollar este tipo de actividades. Gracias a todos ustedes por sumarse a este diálogo y ahora le quiero pedir
Le quiero ceder la palabra a Vladimir Velázquez, quien va a facilitar este encuentro de hoy y les va a comentar la dinámica prevista. Muchas gracias, Lucía Cardoso, directora del proyecto Paraguay Ahora. Bueno, como bien mencionaste, mi nombre es Vladimir Velázquez Moreira. Estaré colaborando con este conversatorio como moderador, como facilitador. Y quiero comentarles cómo queremos trabajar o en qué consiste la propuesta para esta actividad. En primer lugar, estaríamos teniendo una presentación disparadora a cargo de Renato Mas, director nacional de CONALAIPA. Y a partir de esta exposición disparadora vamos a abrir un tiempo para que nuestros invitados especiales, Mabel Causarano, Kevin Goetz, Camilo Filártiga Callizo y Francis Fragano, puedan compartir sus comentarios y observaciones a partir de la intervención que realice Renato Mas. Y también siguiendo algunas preguntas que desde la coordinación metodológica hemos formulado como para hacer como una suerte de intercambio más dinámico, más interactivo. Haríamos como dos rondas de observaciones con nuestros comentaristas, también Renato va a participar, y luego en un tercer momento estaríamos habilitando un espacio para canalizar las preguntas, los comentarios, las reflexiones del auditorio que está compuesto por personas que nos acompañan a través del Zoom y también por personas que están acompañando a través del Facebook. De esta forma, en hora y media, básicamente, estaríamos desarrollando un poco este programa que creemos y esperamos pueda contribuir con información y con reflexiones a tratar un tema complejo que requiere inteligencia colectiva. Y antes de pasar ya a la ejecución de esta propuesta, quiero comentar o informar un poco de manera pero muy resumida quiénes son las personas que nos ayudarán tanto con la intervención como con los comentarios. Carlos Renato Mas Franco es abogado, magíster en Derecho Público y Gestión de Políticas Públicas, es especialista en gestión de gobierno, está culminando ahora una especialización en gestión de proyectos en agua y saneamiento y desde el 2020 se desempeña como director nacional de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago de Pacaraí y su cuenca, la CONALAIPA. Nos va a hablar mejor enseguida Renato sobre esto. Es miembro titular del directorio del Sistema B Paraguay y coordinador nacional de la Red Internacional Economía Humana y participa como dialogante del Espacio Paraguay Ahora. Camilo Filártiga Callizo es abogado, es cientista político, es investigador y docente sobre análisis político y políticas públicas. Actualmente es oficial de programas adjunto para procesos electorales del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Idea Internacional. Es miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, del Grupo de Investigación en Partidos y Sistema de Partidos y preside la Asociación de Ciencia Política de Paraguay, ACIP. Francis Fragano se desempeña actualmente como líder sectorial para desarrollo sostenible en el Cono Sur de la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, apoyando los programas de Argentina, Paraguay y Uruguay basado en Buenos Aires. Es un biólogo con casi 30 años de experiencia en el sector del medio ambiente. Trabajó anteriormente en diversos organismos de desarrollo como el PNUD y la USAID. Kevin Goetz es doctor en Geografía Urbana por el Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos y máster por la Universidad de Toulouse. Integra el ISME, el Estudio Meridional, organismo destinado a la investigación y la planificación territorial. Es director del Instituto de Ciencias Sociales ICSO Paraguay. Ha publicado artículos y libros, como los otros autores que nos acompañan, sobre las dinámicas territoriales y el sistema de ciudades de Paraguay. Participa también como dialogante en Paraguay Ahora. Mabel Causarano es doctora en arquitectura por la Universidad de Roma, urbanista, investigadora, docente de grado y posgrado, fue ministra de Cultura en el periodo 2013-2016, miembro del número de la Academia Paraguaya de la Historia y de la Sociedad Científica del Paraguay, autora de varios libros sobre descentralización, la metropolización y sobre Asunción. Es una reseña muy, pero muy breve y con seguridad injusta
de la trayectoria y el conocimiento y la experiencia de las personas que nos acompañan aquí. Ya quisimos hacer esta reseña desde el vamos, de modo que podamos luego seguir con esta dinámica. Agradecer a Renato, a Mabel, a Camilo, a Kevin y a Francis por realmente el tiempo valiosísimo que comparten con nosotros. Y con esta introducción, bueno, Renato, quien tiene el plato central, porque es un poco la intervención disparadora para que podamos pensar con él y juntos sobre la temática de la cuenca del lago. Renato, estamos contigo. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias a todas y todos los presentes, en especial a los panelistas, a Mabel, Camilo, Kevin, Francis. Realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes este espacio de diálogo, el cual desde ya les motivo y les invito a todos los presentes, no solamente en quienes nos acompañan aquí en el Zoom, sino que los que están siguiendo a través de las redes sociales, que hagan las preguntas, las intervenciones, los comentarios que crean pertinentes, porque es justamente a través del diálogo por el cual nosotros podríamos llegar a encontrar nuevas respuestas a soluciones complejas, a problemas complejos. Entonces, me permito comenzar. Antes de hacerlo, voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación para compartir con ustedes. Ahí les comparto la presentación. Un segundito. Ahí está. Voy a ver si es que logro que esto quede en pantalla completa. Ahí. Ok. Bueno, el tema que nos convoca hoy aquí es desarrollo sostenible y lago Yupacaraí. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso de la degradación ambiental y territorial? Uno de los pocos reconocimientos mundiales de Paraguay es la famosa guarania Recuerdos del Yupacaraí. Cientos de miles de paraguayos y también turistas que han visitado nuestras tierras recuerdan las mejores postales de este sol radiante sobre las azules aguas del lago. Ciertamente el lago Yupacaraí es uno de los más importantes íconos del paisaje nacional. Es, como yo siempre digo, es un emblema nacional, no solamente por su atractivo turístico, sino también por su cercanía a Asunción y sobre todo que casi el 25% de toda la población de la República del Paraguay se encuentra asentada sobre la cuenca del lago Yupacaraí, que es un poquito a través de lo que vamos a ir transitando en esta pequeña presentación. Para ello, para entrar al tema principal de la conversación, les voy a hablar sobre ciertas características del lago Yupacaraí. Para los que no conocen, no son técnicos, les quiero dar unas pequeñas, digamos, características del lago. El lago Yupacaraí está localizado entre el límite del departamento de Cordillera y el departamento central. Al este de la ciudad de Asunción, forma parte de la cuenca que lleva también el mismo nombre y abarca los departamentos Central, Cordillera y Paraguarí, que a su vez representa el área de inundación, a ver si me marca, el área de inundación de la cuenca del río Paraguay a través del río Salado, formando los humedales del Salado. La cuenca del lago Yupacaraí tiene aproximadamente 1.120 kilómetros cuadrados y abarca a 21 municipios. Es decir, desde 21 municipios del territorio nacional, las aguas a través de esas subcuencas o microcuencas terminan desembocando en el lago Yupacaraí. Entonces, bueno, hablando un poquito de las subcuencas, es importante considerar acá también que la cuenca del río Salado abarca los arroyos que contribuyen a la formación del Yupacaraí, que son los situados en la subcuenca del Pirayú, al sur de la cuenca, que vemos acá en verde, el arroyo Yucurú, al oeste de la cuenca, más cerca de la zona de influencia de Asunción.
así como los arroyos de las subcuencas este y oeste que descargan directamente. Esas subcuencas descargan las aguas directamente al lago Yupacaraí, que son más o menos la cuenca este, es donde se encuentra la ciudad de San Bernardino, una parte de Altos y Emboscada, y la cuenca oeste es principalmente la ciudad de Areguá, Itauguá e Yupacaraí. La porción izquierda recibe la descarga del arroyo Yucurú a través de un complejo humedal vinculado al lago y al humedal del río Salado que llega hasta el río Paraguay. También la cuenca del Pirayú descarga en el lago a través del humedal del Yucurú. Para que tengan una idea, más o menos estos son los humedales. Los humedales, aquí en la foto vemos, la foto superior es el humedal del Yucurú, la foto inferior es el humedal del Pirayú. Los humedales vendrían a ser como los grandes pulmones del lago. Son los que hoy en día albergan cientos de especies de aves, de mamíferos, sobre todo de plantas como las que ven ahí, las totoras, los camalotes, que son las que constantemente están haciendo un proceso de purificación de las aguas. Los humedales son los medios naturales que filtran o contribuyen a mejorar la calidad de las aguas que son vertidas por el arroyo Yucurú y el arroyo Pirayú. Por sobre todo, el humedal del arroyo Yucurú tiene una importancia demasiado grande porque justamente es este arroyo el que trae la mayor cantidad de nutrientes, o sea, los contaminantes que terminan afectando las aguas del lago Pacaraí. Pero antes de entrar al lago, esas aguas pasan por estos humedales magníficos y se inicia un proceso de purificación fenomenal. Como nos había comentado en otras presentaciones el doctor Escrivá, que está aquí presente, estos humedales son como unas feroces plantas de tratamiento que están constantemente trabajando para purificar el lago Pacaraí. Entonces, haciendo este recorrido rápido, quiero hablarles un poquitito de lo que es el diagnóstico de la cuenca del lago Pacaraí. ¿Cuál es la situación actual del lago? En las últimas décadas se produjo un gran aumento demográfico en la cuenca del lago, ya que se encuentra asentada cerca de 2 millones de personas, según el censo del año 2012, y cuenta con una tasa de crecimiento del 10% anual. Más del 80% de la población se concentra en la cuenca del arroyo Yucurú. Voy a volver un poquitito más. Es en esta zona donde está San Lorenzo, Capiatá, Areguá, Itauguá, donde se concentra el 80% de la población. Asunción, que se encuentra situada a solo 28 kilómetros del lago, tiene un crecimiento urbano muy diferente a otras capitales y metrópolis. Es una ciudad que no se densifica, o sea, no crece en altura, sino que tiende a expandirse hacia territorios que pueden ocuparse. A finales de los 90, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ordenamiento Ambiental, estimaba una mancha urbana inferior al 10% en el área de la cuenca. Para el 2012, ese área de ocupación superaba el 26% y continúa en un aumento exponencial. La causa principal de la contaminación de las aguas del lago es la eutrofización por exceso de nutrientes. Todo ese nitrógeno y fósforo provenientes de cloacas sanitarias e industrias ubicadas en la cuenca hidrográfica generan esta eutrofización. La eutrofización es la causa del crecimiento excesivo de las cianobacterias. Entonces, recordarán ustedes, aquí se ven en las fotos, hubo un boom de cianobacterias gigantesco allá por el año 2012-2013, que ya se hablaba de una pérdida total del lago Pacaraí, no solamente por las condiciones del agua, sino que la afectación que hubo a la fauna y a la flora del lago. Entonces, como consecuencia de estas floraciones de las cianobacterias, que le llaman las algas verde azuladas, las Cylindrospermoxis, los niveles de oxígeno del lago disminuyen
muy rápidamente, haciendo la vida imposible para los organismos acuáticos aeróbicos, incluyendo los peces, por los que terminan muriendo. Eso, de vuelta, genera otra vez una mayor, digamos, un mayor aumento biológico de oxígeno en el agua, y otra vez disminuye la calidad de la misma. Esto es algo que ya fue difundido por los medios de comunicación. Entonces, ¿de dónde vienen principalmente estos nutrientes que son el fósforo, el nitrógeno y la demanda, y la demanda biológica de oxígeno? Como pueden ver acá en las imágenes, que lastimosamente no sale muy nítidamente, el 54% del nitrógeno total y el 55% del fósforo vienen de las cloacas sanitarias de las personas asentadas en la cuenca. El 33% y el 37% del nitrógeno y fósforo viene de la actividad agroganadera, un 8% de la carga difusa urbana, o sea, la falta de recolección de basuras por la contaminación de residuos sólidos, y en una menor medida la contaminación proveniente de las industrias. Como podemos ver en esta gráfica, el gran problema de la contaminación del lago Pacaraí somos las personas asentadas en la cuenca. Debido a ese crecimiento urbano horizontal, el aumento exponencial que estamos viviendo de la urbanización desorganizada y las actividades alrededor del lago con alta dosis de informalidad, se constituyó en una limitación para el desarrollo de políticas públicas de protección de los residuos sólidos. Es decir, esa informalidad acarrea una escasa posibilidad de dotación de servicios públicos como alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos, no solamente por parte del gobierno central, sino por sobre todo de los gobiernos municipales, que son los encargados de dotar de estos servicios. Es por ello que los pasivos ambientales fueron creciendo en la cuenca. Años y décadas de desacuerdos entre los diferentes niveles gubernamentales con la ciudadanía, sumados también, que no es un problema menor, a la crisis climática que acecha el planeta, hicieron que el lago Pacaraí corra peligro de convertirse exactamente en lo que en esa afamada música nos dice: solo un recuerdo de Pacaraí. En la búsqueda de la protección de ese ecosistema, el Estado paraguayo ha iniciado varios procesos. Entre ellos, uno de los procesos de los cuales queremos enfocarnos un poquitito, que es la protección del territorio. En el año 1990, por medio del decreto número 5.686, creo que si mal no recuerdo, se declara la reserva para Parque Nacional, por el área comprendida, el lago Pacaraí y los ecosistemas adyacentes. Tenía una superficie aproximada de 16.000 hectáreas. Pero ¿qué sucedió? Esa protección que existía a través de un decreto, o sea, esa protección material, no existía en la realidad. Se siguió degradando el ecosistema, entonces ya no contaba, digamos, con todas las características para poder seguir siendo un parque nacional, y bajo la justificación también que gran parte de ese territorio estaba comprendido por tierras de dominio privado, se decidió bajar la categoría de parque nacional a la categoría de recursos manejados al lago Pacaraí y sistemas humedales adyacentes. Es área silvestre protegida de dominio público y privado. Esto se declaró mediante la ley 5256 del año 2014. Con esa ley se amplía la superficie de protección a 36.000 hectáreas, comprendido por el espejo del agua del lago y el sistema de humedales que lo acompaña. La ley establece que la SEAM, o sea, en aquel entonces la SEAM, hoy en día el Ministerio del Ambiente, el MADES, será la encargada de la delimitación del área silvestre protegida. Es así que, como ven ahora aquí en las imágenes, en el año 2018 el Ministerio del Ambiente,
a través de la resolución 159, aprueba el plan de manejo de la reserva de recursos manejados Lago Upacaraí y el sistema de humedales y determina justamente la zonificación de la misma, identificando 7 categorías principales. La principal, la más importante de todas, que es la zona de protección estricta, una zona de recuperación, la zona de uso restringido, zona de producción, zona de servicio, las zonas urbanas y el lago Upacaraí. Esta área silvestre protegida comprende 7 municipios que son, bueno, Emboscada, San Bernardino, Itauguá, Upacaraí, Areguá, Luque y Limpio. Entonces, ese es el área silvestre protegida determinada por el Ministerio del Ambiente en el año 2014. Esas zonificaciones y las actividades permitidas en ellas están reglamentadas también en otra resolución del Ministerio del Ambiente del año 2001, la resolución 200, por la cual se asignan y reglamentan las categorías de manejo, la zonificación y los usos y las actividades. Sin embargo, a pesar de las reglamentaciones y la intención por parte del Estado paraguayo de proteger esas zonas de gran importancia ambiental, aún no se logró detener justamente ese crecimiento urbano desorganizado en la cuenca. Ese problema que tuvimos desde el inicio, que ya se viene advirtiendo desde hace más de 3 o 4 décadas, continúa. Por eso tenemos aquí también uno de los casos más actuales, que es el caso de la ciudad de San Bernardino, que tiene una gran presión urbana de crecimiento exponencial. La pavimentación de la ruta Luque-San Bernardino, que generó un nuevo acceso a la ciudad de San Bernardino la pandemia, la situación bastante particular que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19, iniciaron un proceso acelerado de desarrollo inmobiliario en la cuenca del lago Upacaraí. Esto dio pie al asentamiento de urbanizaciones y lotamientos que fueron destinados principalmente para casas de fin de semana. La presión que se está ejerciendo sobre el área silvestre protegida, con una gran superficie de bosques naturales, como se ven en estas zonificaciones. Una es la zonificación original establecida por el municipio de San Bernardino, por Sanber, dentro de su plan de ordenamiento territorial del año 2001, y la zonificación establecida por el Ministerio del Ambiente en el año 2018. A ver un poquito, bueno, despertó este crecimiento inmobiliario que se va viendo especialmente en la zona de la ruta Luque-San Bernardino, en la zona de Ciervocuá, Matiauda y demás, despertó el interés de la ciudadanía y puso en alerta también a las instituciones de protección ambiental. Justamente en junio de este año, recibimos a través de la página web de la CONALAIPA una denuncia sobre la modificación del plan de ordenamiento territorial del municipio de San Bernardino. Se trata de la ordenanza 66/2020 de octubre del año pasado, y según la denunciante, esta fue realizada sin una declaración de impacto ambiental que debe ser otorgada por el Ministerio del Ambiente. Además, esa reglamentación violaría la zonificación establecida por el Ministerio del Ambiente, porque amplía la zona urbana de la ciudad de San Bernardino hacia la zona de máxima protección, que es la zona de protección exclusiva, y pone en riesgo de deterioro a zonas de realmente muchísima importancia ambiental. Esta denuncia fue remitida al Ministerio Público, la Fiscalía del Medio Ambiente, para realizar la investigación correspondiente y determinar si existió o no una violación a la normativa ambiental vigente. Posteriormente a la denuncia y al aviso remitido por parte de la CONALAIPA, el Ministerio del Ambiente realizó una verificación parcial dentro del territorio y procedió a la intervención, como se ve acá en la foto de las publicaciones de los diarios, a una loteadora y un barrio cerrado de San Bernardino por no contar con la documentación correspondiente. Es decir,
la declaración de impacto ambiental, que es necesaria para todo loteamiento o para cualquier actividad de gran impacto. Es necesario contar con una declaración de impacto ambiental. Probablemente el doctor Filártiga Callizo nos va a aclarar un poquito más esta situación. No se descarta que existan otros desarrollos inmobiliarios en la misma situación que estos desarrolladores que fueron intervenidos, y casos similares al municipio, a los del municipio, tanto en la cuenca del lago Pacaraí como en otras zonas del territorio nacional. Entonces, con eso voy terminando esta presentación para que así los panelistas, expertos, los diferentes temas que se fueron abordando en esta pequeña presentación puedan ir respondiendo a las preguntas. Así que, Vladimir, te dejo de nuevo la palabra, y también me quedo yo abierto a cualquier consulta, dudas o comentarios que quieran hacer respecto a la presentación. Lastimosamente el tiempo es muy corto, tuve que acortar, tuve que, digamos, ni siquiera hablar mucho de la Conalaipa o de los problemas que hay detrás, pero creo que en los minutos que quedan de este encuentro vamos a poder hablar de los demás temas. Así que, Vladimir, muchas gracias, y a todas y a todos los presentes también. Muchas gracias, Renato, por esta importante intervención que nos has hecho, por el esfuerzo de síntesis. Y para pasar al segundo momento con los aportes de nuestros comentaristas, simplemente subrayar un poco lo que vos ya estuviste suscribiendo, ¿no? El objetivo de este conversatorio, que tiene que ver con la intencionalidad de generar un espacio informativo sobre las implicancias justamente del avance de una urbanización descontrolada en la cuenca del lago Pacaraí, y analizar esta situación de distintos puntos de vista: el punto de vista del Estado de Derecho, el punto de vista de la conservación del ambiente, el punto de vista del ordenamiento territorial, del punto de vista de la gobernabilidad metropolitana. Justamente en base a este diseño, invitamos a los comentaristas que hoy nos acompañan: Kevin Guest, Camilo Filártiga, Francis Fragano y Mabel Causarán. Como mencioné al inicio, vamos ahora a hacer una dinámica de conversación. Queremos, en primer lugar, invitar a Kevin. Quiero hacerte, Kevin Guest, una pregunta, y que en 3 o 4 minutos nos puedas compartir algunas consideraciones a partir de lo que escuchaste de Renato. Y la pregunta que formulamos para vos, Kevin, es la siguiente: ¿cuáles son los aspectos que te parecen relevantes desde el punto de vista de la geografía, ¿no? ¿Qué implica un abordaje de cuenca? Un poco a partir de lo que escuchaste de Renato, y con esta pregunta, ¿podrías en 3 o 4 minutos compartir ciertas observaciones con nosotros, Kevin? Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Vladimir, por la consulta. Gracias, Renato, por la agradable y excelente presentación. Yo creo que cuando nos preguntamos un poco cuáles son las características geográficas de la cuenca, lógicamente nos remitimos a las características de la geografía física: el tipo de suelos, la topografía del sitio, las vegetaciones existentes, la orientación de los cursos de agua. Renato nos mostraba mapas muy interesantes que muestran que el lago, o como escuché decir de algunos biólogos, la laguna de Upacaraí está rodeada de esteros, de espacios de humedales que alimentan de manera compleja este lago. Y es muy importante tener en cuenta que el territorio en sí no sabría limitarse a estas simples consideraciones de la geografía física que, creo, en Paraguay, a través de numerosos artículos y estudiosos, conocemos bastante bien. Sin duda hay mucho por conocer todavía de este espacio geográfico, físico, evolutivo, que se transforma, que evoluciona con el cambio climático también, que adquiere nuevas características. Pero también tenemos que considerar algo que Renato ya insistió bastante al respecto, que tiene que ver con la geografía humana de la cuenca del lago, ¿verdad? Él insistió claramente en la cuenca del Yucurú, que es la más poblada, pero sin embargo tenemos que analizar en qué medida lo que Renato mencionaba o calificaba de urbanización o desordenada, en qué medida es desordenada, por qué es desordenada, en qué medida hemos permitido urbanizaciones desordenadas. ¿Qué significa urbanización desordenada? Orientación de vías de comunicación, orientación de
de escurrimiento de las aguas pluviales que no son las correctas, insuficiencia de servicios públicos en red, desagüe pluvial, desagüe cloacal, Renato ya lo dijo, pero ¿en dónde y por qué la urbanización y la ocupación humana es problemática? ¿En dónde y por qué? Y por consiguiente, si es que tenemos esa lectura dinámica del territorio de dónde está la presión demográfica, dónde puede estar en el futuro la presión demográfica, yo les pregunto, todo lo que tiene que ver con la presión turística. Renato nos habló de viviendas secundarias a proximidad del lago, pero cada vez más lejos del lago, porque tenemos ganas de observarlo de lejos y no estar a las orillas. Por ende, se modifican las consideraciones y las prácticas respecto de este lago, del que Renato insistió, el valor simbólico, el valor cultural para nuestro país. Por consiguiente, si logramos tener una visión que sea dinámica de cómo la sociedad paraguaya y la sociedad del Gran Asunción, en la ladera sur-oeste, donde encontramos, por ejemplo, Upacaraí, Capiatá, San Lorenzo, Areguá y compañía, ¿cuáles son las diferencias con la ladera noreste, donde encontramos municipios como Aturá, como Tobatí, como San Bernardino? ¿En qué medida estas laderas van a evolucionar con ritmos diferenciados? ¿En qué medida tenemos que comprender todo eso? Eso va a ser absolutamente crucial para establecer proyectos que sean creativos, porque el lago de Pacaraí, su cuenta, requiere de un proyecto territorial. Termino diciendo que a mí me da la sensación de que creemos que las propuestas de ordenamiento del territorio son adecuadas y que solamente se están incumpliendo. Sin embargo, yo creo que hay nuevas propuestas que plantear con una perspectiva de cuenca, Vladimir, que apunta a una perspectiva paisajística, a intervenir los espacios que hay que conservar para cumplir con los ciclos de las dinámicas hídricas, para cumplir con los paisajes, para cumplir con los tipos de suelo, saber dónde podemos urbanizar en función del tipo de suelo. Sabemos, por ejemplo, que los suelos arcillosos son menos propicios para los desagües de tipo pozo ciego que los suelos arenosos como en la cuenca del río Salado, y así sucesivamente. Esa perspectiva es absolutamente necesaria. Geografía física, geografía humana con una perspectiva dinámica para saber un poquito cuáles son los nuevos desafíos y los nuevos retos que tiene la cuenca del lago de Pacaraí. Así respondería. Muchísimas gracias, Kevin. Muy importante esto que mencionaste, que no se trata solamente de cumplir o no cumplir, o si se está cumpliendo o no lo diseñado, sino también pensar o problematizar el diseño, ¿no? Camilo Filártiga. Renato hizo referencia a toda la dimensión de político institucional, a la dimensión legislativa. Esto también tiene que ver con lo institucional, esto también tiene que ver con el Estado de Derecho, que cumple sus funciones o no las cumple. Y él habló de 4 décadas, 3 a 4 décadas de un proceso que viene acentuándose. ¿Qué consecuencias tiene para el Estado de Derecho esta cronicidad en el incumplimiento legal, por así decirlo, tanto por parte del sector público como parte del sector privado? Es decir, a mayor deterioro ambiental y territorial, mayor deterioro institucional pareciera ser. ¿Qué genera este patrón? ¿Qué consideraciones podrías compartir con nosotros un poco desde el punto de vista político-institucional, Camilo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Respecto como siempre digo, del lago de San Bernardino y del lago, tengo una pertenencia y un sentido de pertenencia personal muy importante. Así que estoy encantado y agradecido de hacer un planteamiento crítico en este sentido. Creo que esta problemática, todo lo que mencionaba Renato, lo que comenta luego Kevin también, debería interpelarnos seriamente como sociedad. Estamos poniendo en peligro un recurso natural precioso e imprescindible como es el lago Ipacaraí, principalmente a causa de que se anteponen intereses individuales, mezquinos, por sobre el interés general que todos tenemos de aprovechar y disfrutar del lago Ipacaraí como un recurso natural. Más allá de los esfuerzos puntuales, la creación y el trabajo que viene haciendo la Conalaipa es un ejemplo muy bueno de eso. Pero más allá de estos esfuerzos puntuales, quiero ser crítico respecto al rol del Estado paraguayo
en sus distintas dimensiones, sobre todo en el nivel de gobierno central, pero también local. Recuerden ustedes que la propia Constitución enfatiza en el aspecto de la descentralización. Y sin embargo, vemos hoy en muchos casos gobiernos locales sumamente debilitados para poder garantizar funciones y realmente garantizar condiciones de vida digna a sus respectivos pobladores. Decía Renato, alrededor de 21 municipios están de alguna manera vinculados con la cuenca del lago. Entonces, efectivamente, esto refleja una debilidad sentida de parte de estos niveles de gobierno para dar respuestas efectivas a los serios desafíos que hoy nos confrontan a diario. La pandemia ha sido un ejemplo, digamos, de lo que de dejar en evidencia un Estado que no tiene condiciones, lastimosamente, de dar a necesidades básicas, elementales de la ciudadanía. No me refiero a un tema de un problema normativo. Nos faltan leyes, no es un problema de ausencia de leyes. Si uno toma la Constitución Nacional, el énfasis que la Constitución da a la protección del ambiente es tremendo, lo pone al mismo nivel de la vida, de la calidad de vida, en el capítulo primero de nuestra Constitución Nacional, enfatizando después en los artículos 7 y 8 en lo que tiene que ver con la protección del ambiente. La Constitución Nacional incorpora de manera innovadora el artículo 38 de la defensa de los intereses difusos, con lo cual toda persona tiene derecho a reclamar a las autoridades de manera individual o colectiva las medidas pertinentes para la defensa del ambiente, pasando luego por leyes de inferior jerarquía a la Constitución, como la 294 de evaluación ambiental o la 352 de áreas silvestres protegidas. Da la impresión de que el conjunto de normas que tenemos garantiza en términos generales, digamos, con suficiencia y da argumentos muy válidos a las autoridades judiciales y políticas para hacer prevalecer realmente el respeto al ambiente saludable y la preservación de los recursos naturales encima de cualquier otro incentivo o motivación individual o sectorial. Y aquí quiero instalar este concepto, que es un concepto de Peter Waldman, el estado anómico. Y ese es un riesgo en el que hoy estamos. Si es que ya no estamos, vamos hacia eso. Y es una característica de varios estados en América Latina, ¿verdad? Son estados caracterizados por bajos niveles de seguridad, de orden público, donde campea la corrupción, la inseguridad, la irregularidad. Esto que decía Renato, que van loteándose y generándose de manera absolutamente irregular e informal estos negocios inmobiliarios que se van asentando, ¿verdad? El Estado anómico, además, encuentra su razón de ser en sociedades del mismo tipo, ¿verdad? Sociedades anómicas. Este es un concepto originalmente trabajado desde la sociología por Emil Durkheim, Robert Merton, pero a mí me gusta siempre retomar al gran jurista y filósofo argentino Carlos Nino, cuando se refería a la crisis social y política en la Argentina de los 90, donde él hacía mención a esta sociedad que vive abrazada a la ilegalidad y a la falta de respeto a las normas de manera permanente. Teniendo en cuenta esta consideración y para no alargar mucho más, Vladimir, quiero dejar este mensaje en esta pregunta específica. No hay manera de esperar un desarrollo de la democracia, de una democracia de calidad y de poder vivir en un marco mínimo de orden público democrático con altos niveles de informalidad, de corrupción, de desprecio a la norma. No hay democracia posible sin la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Me quedo por acá para no acaparar ya. Gracias, muchas gracias Camilo, muy importante lo que nos decís, creo que traes ingredientes que luego los vamos a combinar con las otras consideraciones y con el intercambio. Francis Fragano, líder del sector para desarrollo sostenible del Banco Mundial, ¿cómo estás? Te queremos hacer una pregunta, Francis, a partir de lo que Renato compartió con nosotros y también estas consideraciones que Kevin y Camilo inicialmente ya lo hicieron también. ¿Qué consideraciones te suscita la problemática presentada desde el punto de vista de la temporalidad? O sea, ya el mismo Renato mencionó que
Los primeros estudios, por ejemplo, vienen de la década de los 80 del siglo pasado. Y también desde el punto de vista del rol que han tenido los organismos internacionales, porque esta es una cuestión que tiene que ver, que ha hecho parte de la agenda de cooperación con el Paraguay y al mismo tiempo se relaciona con la agenda ambiental, por así decirlo, con la agenda global y también con otras intersecciones. Francis, si en 3 o 4 minutos querés compartir algunas consideraciones que te parecen pertinentes a la luz de esta pregunta, por favor. Dale, muchas gracias, Vlad. Y voy a hablar corto para que Mabel también nos dé sus pareceres, que estoy muy interesado en escuchar, además de todo lo que dijeron Renato, Kevin y Camilo, realmente excelentes aportes. Yo puedo dar un poco la perspectiva internacional. Vengo también observando la situación desde el 89, que salió el informe de JICA, fue uno de los primeros que básicamente dijo lo que presentó Renato, es el tema de los mataderos, el tema del crecimiento demográfico, y vemos un paralelismo en lo que pasa con el cambio climático ahora. Inclusive los modelos de cambio climático salieron ayer, eran muy conservadores en cuanto a los efectos que estamos sintiendo. Y asimismo, la situación en que se está hoy día con el lago fue algo que se predijo ya hace más de 30 años. Así que realmente toma a veces un proceso de maduración muy importante, porque hay ejes tanto de gobernanza institucional, pero de inversión también. O sea, creo que en los países, en este momento, en Estados Unidos, la bahía de Chesapeake, cerca de Washington, donde vivía hace un tiempo atrás, sigue con problemas de calidad de agua y tienen que estar preocupados aún con enormes cantidades de inversiones públicas en lo que es el tratamiento de efluentes. Creo que ese siempre ha sido en la gestión de cuencas uno de los primeros ejes fundamentales. Y creo en una línea positiva, creo que ya Paraguay finalmente está en esa etapa. O sea, en Asunción ya estamos logrando tener sistemas de tratamiento de aguas residuales. En la cuenca se han planeado y con ciertos avances y atrasos, creo que ojalá puedan lograrse esas inversiones. Son claves poder asegurar en las ciudades de la cuenca misma el manejo de esos grandes inputs, esas grandes fuentes de contaminación que se puedan eliminar. Y bueno, y ese es un proceso en que está involucrado tanto la banca internacional, yo el Banco Mundial, estamos trabajando en muchos países en este sentido. Nos parece el concepto de cuenca un tema fundamental, ¿verdad? Porque la laguna, el lago y el río son los receptores de todo lo que pasa en el paisaje. Entonces, en cuanto a contaminación, sedimentación, ahí se refleja toda la situación. Pero también vemos el agua como un factor potenciador, tanto en la producción, en lo que es la irrigación, en lo que es la producción de peces, la producción de agua potable. Al tener una fuente de agua potable limpia, nos elimina superficial, nos elimina la necesidad de invertir en pozos profundos, que son mucho más caros de hacer. Entonces, realmente vemos a la cuenca y los lagos como un eje interesante como para plantear temas de desarrollo. Y ahí estamos trabajando muy fuertemente en muchos lugares, y en Argentina, por ejemplo, con la cuenca de Matanzas-Riachuelo se está haciendo mucha inversión en Buenos Aires, no solo en la planta de tratamiento, sino también en la gestión de la cuenca con la participación ciudadana, que creo que es otra cosa interesante que ya estamos viendo en Paraguay. Este fin de semana estuve viendo grupos de jóvenes, este es un foro de jóvenes. Estoy viendo también un crecimiento de la participación de jóvenes y participación ciudadana en la limpieza misma, o sea, entrar a trabajar, y eso demuestra una conciencia que genera presión también sobre lo que es todos los procesos de gobernanza, que creo que son muy importantes. Así que yo soy optimista en que en este momento llegamos a un punto de inflexión, y hay muchos organismos que están trabajando, AID, JICA, el Banco Mundial, el BID, muchos otros han enfocado en San Bernardino porque también tiene mucho potencial. Y en cuanto a belleza escénica, obviamente ese es uno de los grandes atractivos. Ahora en la pandemia eso fue algo que llevó mucha gente a esa zona.
Yo también cada fin de semana estoy yendo a Altirá, Altos, toda esta zona, y estuve recordándome también de otros proyectos que fueron muy exitosos, también para potenciar todo este proceso, como pensando en México, en los pueblos mágicos, ¿verdad? Que tienen una especie de eje temático, y todos estos pueblos alrededor del lago también tienen esa potencialidad que ojalá con los municipios y con buenos liderazgos eso se pueda lograr para adelante. Así que es un poquito desde la perspectiva nuestra, y un gusto seguir charlando de esto. Gracias, Frank, un gustazo verte. Sí, no cabe duda que hay muchísimas oportunidades, y ojalá todo este desafío de reactivación y de recuperación post-pandémica pueda tener en cuenta estos criterios y por sobre todo estos aprendizajes. Mabel Causarano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te queremos preguntar lo siguiente. La cuenca del lago se inserta en la región metropolitana. A partir de eso y a partir de lo que estuviste escuchando, Mabel, ¿qué observaciones te parecen pertinentes compartir en 3 o 4 minutos desde el punto de vista de la gobernabilidad metropolitana? Te escuchamos, Mabel. ¿Qué tal, Vladimir? Muy buenas tardes, compañeros del panel y organizadores y amigos que nos están acompañando. Bueno, cuando hablamos de lo metropolitano, estamos hablando de un territorio altamente dinámico y de muchísima complejidad. Entonces, bueno, básicamente cuando nos referimos a la cuenca del lago de Pacaraí, decimos que los 21 municipios cuyos territorios parcial o totalmente están en la cuenca son parte de la región metropolitana de Asunción. O sea, de un territorio extendido que interactúa funcional y económicamente con el área metropolitana de Asunción. O sea, los efectos y los condicionantes interactúan a nivel de todos los municipios con mayor o menor intensidad. Y bueno, la gobernabilidad no es otra cosa que la capacidad del gobierno de un determinado territorio de orientar y conducir los procesos de estructuración y ordenación de las actividades, de distribuir y hacer funcionar los servicios para responder a las demandas de la población. Entonces, tener condiciones tanto políticas como sociales y por supuesto el know-how técnico para eso. Ahora, cuando hablamos de lo metropolitano, estamos hablando de una población que no es homogénea en su composición y que tampoco está distribuida uniformemente sobre este territorio. Eso ya lo señalaron tanto Renato como Kevin. 21 municipios, algunos de ellos están entre los más poblados del país, como Luque, San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora, y otros que tienen menos de 20.000 habitantes, entonces tienen 1/10 o menos de 1/10 inclusive la población de Luque, esto que cité. Entonces ahí estamos diciendo que, no sé, serían por ejemplo Altirá, Altos, Pirayú, bueno, municipios que están totalmente urbanizados, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, y otros que todavía tienen importantes extensiones de áreas rurales. Y una cuenca hidrográfica que, como decíamos, inserta, digamos, en esta región que necesariamente debería ser gestionada desde una perspectiva metropolitana global, teniendo en cuenta justamente estas características, ¿no? Que son muy peculiares y que implican tensiones constantes entre esta heterogeneidad que es propia del fenómeno de la metropolización y que es una heterogeneidad en distintos aspectos y distintos niveles, no podemos ahora detenernos en eso, pero la presencia a la vez de subunidades homogéneas, como por ejemplo los territorios que son más de residencia que de trabajo, y difieren también estos territorios de acuerdo a las condiciones económicas de la población, otros que son de actividades administrativas, comerciales, de servicios en general, otros con actividades industriales, según tipos, según condiciones.
Entonces, la orientación para el desarrollo metropolitano implicaría introducir una perspectiva pública que contemple no solamente la diversidad de actores, que implica también demandas, condicionantes, oportunidades, y atender a la vez a intereses generales. Y aquí quiero decir una cosa, hablamos mucho de desorden, yo no sé si tenemos que seguir aferrándonos a la imagen del desorden o resemantizar esto y decir que hay un orden que se está siguiendo desde hace mucho tiempo, que es el que nos ha llevado hasta este punto. Un orden que responde a intereses muy específicos y un sector público que, digamos, se inclina ante este tipo de demandas, ¿verdad? Y entonces, obviamente, lo que podamos hacer desde el punto de vista de la planificación va siempre a encontrarse con una debilidad de fondo, que es que el desorden es priorizado. Entonces, la capacidad, para decir ya una cosa más de tipo académico, ¿verdad? Y desde el debe ser, está asociada a los componentes, por supuesto, institucionales de las instituciones públicas en todos los niveles, una sociedad que lamentablemente todavía está muy fragmentada e incide muy poco en todo esto, y la relación entre ambas, ¿verdad? Sociedad en general, digo, entendiendo siempre en toda su diversidad, y estas instancias gubernamentales que también son muy diferentes, tienen distintos alcances, distintas funciones y muchas dificultades para coordinar. Bueno, me quedaría aquí por el momento. Muchísimas gracias, Mabel. Bueno, con esta primera ronda, Renato, te queremos pedir, no sé, un par de comentarios para luego pasar a una segunda ronda con las preguntas que concluirían este momento de intervención con los comentaristas. Renato. Gracias, Vladimir. Realmente muy importante los comentarios de los que me antecedieron en el uso de la palabra. Por sobre todo, lo que estaba mencionando recientemente la doctora Causarano sobre la perspectiva metropolitana global, ¿verdad? Y haciendo un poquito más también, uniendo con lo que nos estuvo comentando Francis Fragano, de las experiencias existentes en otros países de la región. Quiero más que hacer un comentario, una consulta a Francis, que entiendo que ellos a través del Banco Mundial están apoyando bastante el trabajo que se viene realizando desde la Autoridad de Cuenca, Matanza de Riachuelo. Consultarle si es que por ahí considera él esa autoridad de Cuenca como un caso de éxito para ser replicado en otros territorios, si es que es posible, si es que es viable en nuestro país, ver de apuntar hacia lo que podría llegar a ser una autoridad de Cuenca del lago Pacaraí. Hoy en día le tenemos a la CONALAIPA, bueno, que está presidida por el ministro de Obras Públicas. Yo soy el director nacional. Es una comisión interinstitucional que engloba a los principales actores en torno al lago Pacaraí, teniendo en cuenta una perspectiva institucional, ¿verdad? Están por parte del gobierno central, está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, gobiernos locales, los municipios que se encuentran dentro del área silvestre protegida, y bueno, también representantes de la CONADERNA, representantes de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero no logra constituirse como una autoridad de la cuenca, como autoridad de la cuenca como tal. No tiene autonomía, no tiene autarquía, hasta el momento, pero bueno, por condiciones excepcionales de la pandemia, aún no contamos con presupuesto dentro del presupuesto general de gastos, y tiene una duración solamente de 5 años. La CONALAIPA
fue creada como una gran coordinadora de las acciones que deben efectuar las diferentes instituciones con las responsabilidades que ya existen. Como decía Camilo, las leyes están, la normativa está, lo importante es el cumplimiento. Entonces, apuntar a lo que podría llegar a ser una autoridad de la cuenca, como se entiende, como existe en otros países nórdicos y como fue implementado también en la Argentina, creo que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. ¿Es viable para Paraguay? No sé si es que esta es una pregunta más para Camilo o para Francis, pero ¿cómo ven la posibilidad de una evolución de comisión a una autoridad de la cuenca propiamente dicha? Gracias, Renato. Justamente, bueno, la segunda ronda que queremos hacer con nuestros comentaristas va un poco en esa línea, y la primera persona a quien vamos a preguntar o que queríamos preguntar es a Fran, y tiene que ver un poco con qué experiencia en otros lugares pueden ser referenciales para la situación que estamos analizando. Así que viene muy bien tu pregunta, porque de cierta forma le da hasta más contenido a lo que le preguntamos a Fran. Y bueno, Fran, si en 2-3 minutos podés compartirnos por cuanto menos los titulares y subtitulares, como para que luego esto pueda encontrar otras instancias de profundización. Estamos contigo, Fran. Claro, muchas gracias. Bueno, si el caso de Matanzas Riachuelo, como mencionó Renato, realmente surgió de un proceso jurídico, fue a la Corte Suprema, entonces ahí salió por ley, digamos, el ACUMAR, que es la administradora de cuenca, digamos, de la cuenca del Matanzas Riachuelo, y de ahí se desprende toda una serie de acciones, hay mucha participación. Es un ente que ha perdurado en el tiempo, la ACUMAR, y con cambios de gobierno y demás, y tiene su capacidad de gestión, y aparte trabaja mucho en el monitoreo y el seguimiento a la implementación del plan de acción. O sea que hay una meta clara y hay unos objetivos, y se monitorea también la situación usando tecnología. Se hace modelaje del Río de la Plata, una serie de ejes. Se trabaja muy de cerca también con la empresa de agua y saneamiento, así que es realmente un trabajo muy, muy complejo. Abarca temas de agua, de saneamiento de la cuenca con plantas de tratamiento, también el tema de contaminación industrial, y además hay asentamientos por toda la zona que están en las riberas. Está todo el tema de los sistemas de manejo de desastres basado en la naturaleza, tratar de usar la cuenca misma como una forma de manejar todo lo que son inundaciones, que son un fenómeno importante en nuestros países, en todo el Cono Sur, y tiene un impacto económico muy grande todo lo que es inundación, además de sequía también. Así que realmente es un modelo muy interesante, me parece, y muy cerca nuestro, que se puede mirar. Y como todo, digamos, Paraguay tiene todas las herramientas, creo que Camilo mencionó, digamos, tenemos muchas herramientas legales, tenemos planes, hay una capacidad de GIS muy bueno, es muy fácil hoy en día también acceder a las imágenes satelitales. Creo que está todo... todos los elementos están ahí, pero la cuestión es esta gobernanza, o sea, cómo se mantiene el norte, y cómo se invierte y cómo se articulan todos los diferentes entes, porque también tenés espacio público, sector privado, municipios que son gobiernos locales, y la participación ciudadana. Todo eso realmente es un conjunto de actores que hay que ir trabajando, y yo sé que, bueno, Renato está en un ente que está como concebido con estos ejes, me imagino, Renato, que tiene un poco esos lineamientos, y es común a casi todos los consejos de cuencas. En Estados Unidos, mirando un poco la literatura, van a ver que inclusive en la EPA, en la Agencia de Protección de Estados Unidos, hay como que las 10 lecciones aprendidas
de todo lo que son gestión de cuenca y gestión de lagos. Entonces, un poquito son estos temas que estamos hablando, ¿verdad? Gobernabilidad, persistencia en el tiempo, liderazgos, monitoreo, información, tecnología, o sea, todos estos elementos son lo que son clave. Gracias, muchísimas gracias, Francis. Bueno, ya vemos que hay necesidad o surge una posibilidad muy linda de hacer un puente entre la cuenca del lago y la cuenca allá en Argentina de la que estamos haciendo referencia. Kevin, a partir de, bueno, realmente se está diciendo mucho, te queríamos preguntar de cuáles desafíos generan estas tendencias de urbanización respecto a la cuenca, si podías profundizar un poco respecto a eso, o qué problemas pueden ser destacados. Pero también Renato nos trae como un punto que tiene que ver con los desafíos, porque estamos viendo que las dinámicas territoriales, las dinámicas ambientales están imbricadas con las dinámicas sociales y las dinámicas institucionales. Si Kevin, puedes puntualizar los desafíos que a tu modo de ver son necesarios de hacerlo en un espacio como este. Cuando hablamos de urbanización, tenemos que referenciarnos en el tiempo, en la época, en el momento específico de la urbanización de la cuenca en la que nos encontramos. Sin dudas, el proceso de urbanización que conoció la cuenca es inédito en el sentido que tenemos una antigua cuenca campesina que se transforma en una cuenca cada vez más urbanizada. ¿Cómo no estar de acuerdo con lo que nos decía Camilo? Me parecía muy interesante, es decir, hay procesos que son consubstanciales, intereses especulativos y al mismo tiempo una gran necesidad de una población motorizada, cada vez más motorizada, en adquirir un lote, en poder tener una vivienda. Por consiguiente, es muy difícil que las leyes en un país como el nuestro, donde hay poca institucionalidad y donde los proyectos democráticos y los propósitos democráticos que nos planteamos no están a veces claros, cómo ir en contra del proceso especulativo que busca responder a una demanda existente. Mabel nos lo decía muy bien, más allá de pensar en un caos, finalmente este caos tiene un orden también y responde totalmente a necesidades de la población, a intereses económicos. Entonces, en ese momento nos encontramos de la urbanización de la cuenca. Sin embargo, es absolutamente necesario que cuando hablamos de cartografía, de urbanización, de ordenamiento del territorio, no tengamos una mirada utópica en el sentido etimológico del término, es decir, fuera del territorio, y que pensemos solamente en términos abstractos. La cuenca necesita mayor conservación, la cuenca no requiere que abramos loteamientos por todas partes. Las zonas y los barrios y los loteamientos de la cuenca necesitan plantas de tratamiento. Sí, pero eso de alguna manera es utópico en el sentido que no lo bajamos a tierra. Cuando hablamos de ordenamiento del territorio, de ordenamiento urbano, tenemos que recordar que tenemos que ordenar lo que ya fue ordenado mal o bien. Es decir, que tenemos que tener esa mirada de la que hablaba en mi primera intervención, de comprender precisamente cómo hemos urbanizado la cuenca. No la hemos urbanizado de una manera homogénea, como decía Mabel. La hemos urbanizado de una manera y es eso lo que tenemos que analizar. Cómo tejer los pedazos de una ciudad compuesta de barrios y de loteamientos que están compuestos de harapos. Harapos como haciendo la metáfora, digamos, de una ropa cuyos pedazos están desprendidos y que tenemos que volver a aprender. Por otra parte, tenemos que rescatar la memoria cultural histórica de esa cuenca, de esa antigua cuenca campesina. Fijémonos los puntos altos, los puntos bajos, dónde están los caminos antiguos, cómo eran los loteamientos anteriores. Si ustedes se fijan en el mapa que nos mostraba Renato, entre las diferentes subcuencas tenemos puntos altos, puntos de cresta. Sistemáticamente los caminos siguen los puntos altos y los puntos de cresta. Y las parcelas en cordel se conectan entre los caminos y los puntos bajos. Así fue que hemos loteado esta antigua cuenca campesina y termino diciendo esto. No hemos loteado todo, no hemos ocupado todo todavía, estamos en un proceso específico. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Va a crecer la tasa de urbanización y de crecimiento a un ritmo de 10% interanual? No, ya no va a ocurrir eso. Vamos a llegar a una etapa donde se va a desacelerar el crecimiento demográfico y eso tenemos que aprovecharlo. Densificar las áreas que tienen vocación de ser densificadas. Pienso en particular en Areguá, pienso en el antiguo casco de Patiño. ¿Cómo densificamos esa zona? Al contrario,
qué zonas tenemos que preservar de las lógicas especulativas del día de mañana, qué áreas son más estratégicas de preservar que otras, qué tipos de suelo tenemos que preservar primero antes que otros respecto del escurrimiento de las aguas, respecto de las lógicas de sedimentación que son muy perjudiciales también en los ciclos del agua. Si no tenemos esa lógica dinámica y no utópica, sino al contrario, muy realista respecto de cómo está compuesto el territorio, cómo es muy urbanizado, si no tenemos esa perspectiva crítica, nos vamos a equivocar. Y yo insisto diciendo, y termino con esto, que numerosos planes que vemos que existen son planes que son propuestas de zonificación, pero a la escala de la cuenca tenemos que acercarnos a la escala de la parcela, a la escala de los barrios, y a partir de ahí construir una zonificación mucho más fina, no zonificada de manera funcional, sino una zonificación mucho más fina que apunte a adecuarnos un poco a lo existente, anticipando el futuro. Eso respondería Vladimir. Gracias, Kevin. Y justamente un poco en la línea de cómo hacer que un proyecto político de desarrollo oriente la planificación, queremos preguntarte, Mabel, a tu modo de ver, ¿cuáles son aquellos puntos críticos que tienen que ver con la multiplicidad de niveles de planificación que deben estar articulados, ¿no? El nivel nacional, tenemos el nivel departamental, porque las gobernaciones fueron creadas en 1992 con la Constitución y tienen roles en el territorio, roles en términos de articulación. La planificación metropolitana de la cual nos hablabas, y la planificación municipal. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta anhelada intersección o evocada intersección que tal vez se practica poco? Bueno, son muchos tópicos, voy a tratar de simplificar al máximo. Lo primero es que no tenemos a ningún nivel un sistema de planificación, ni a nivel nacional, sistema estoy hablando, no organismos, instituciones que planifiquen, ni municipal ni departamental. Entonces, este sistema nacional, la ausencia de un sistema nacional de planificación que coordine las acciones, primero de todo a nivel horizontal dentro de las propias instituciones centrales, ministerios, secretarías, entes autárquicos, etcétera, y que oriente la distribución del presupuesto en función al Plan Nacional de Desarrollo, porque hacer un plan desconectado del presupuesto, bueno, termina siendo lo que hasta ahora han sido los planes, ¿verdad? Nosotros contamos con un Plan Nacional de Desarrollo 2030, que prevé 4 ejes estratégicos, que el de simplificando al máximo desarrollo social, desarrollo económico, fortalecimiento institucional, proyección internacional del país y ejes que serían transversales, como la igualdad de oportunidades, gestión de obra pública eficiente y transparente, el ordenamiento y desarrollo territorial es un eje, como la sostenibilidad ambiental es otro. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Que a partir de ese momento, a partir, digamos, de este plan, esto cale a nivel departamental. Y eso significa que la gobernación tiene que apropiarse de ese plan y traducirlo al territorio del departamento. De manera que cada municipio, a su vez, aplique, porque la gobernación no tiene capacidad ejecutiva, sí tienen las municipalidades, sobre todo a nivel urbano, son las instituciones que por constitución tienen que planificar el territorio urbano. Entonces, hacer que esa planificación municipal se ajuste a la planificación nacional. A nivel metropolitano no tenemos ninguna autoridad con competencia normativa en este territorio integrado. Lo fue sectorialmente la CETAMA, ¿verdad? Que duró menos de una década y media. Entonces, la planificación metropolitana depende exclusivamente de llegar a consensos entre todos los municipios, particularmente, cuyo territorio es parte de esta conurbación. Y a nivel municipal nos encontramos con una situación dispar en cuanto a capacidades institucionales. Las municipalidades que disponen de recursos presupuestarios podrían instalar un sistema de planificación, ¿verdad? Pero también vale para la municipalidad la misma
digamos, lo mismo que acabo de afirmar para el nivel nacional, que las distintas reparticiones municipales dialoguen entre sí en función a un plan concertado y que el presupuesto municipal obviamente contemple lo que el plan dice. Pero aún, digamos, eso está lejos de ocurrir. Y por otra parte, las municipalidades que tienen menores recursos efectivamente no cuentan con la capacidad técnica para hacerlo. Pero en sustancia yo creo que la madre de todas las batallas es la cultura de la previsión, que ese es el indicador que nos iguala, creo que a todos, y muestra una gran equidad distributiva. O sea, no, el futuro para nosotros es algo absolutamente utópico, como dijo Kevin, ¿verdad? Vivimos el presente. Y eso es cultural, básicamente, porque no creo que hayan sectores sociales, etcétera, que digamos, se disocien mucho de este patrón. En ese sentido, y nada más, y aquí termino, Renato, yo no sería partidaria de crear una nueva institución, francamente. Haciendo el repaso de las que tenemos, no sé en base a cuáles factores, digamos, algo nuevo otra vez tendría más eficacia en su gestión que lo que ya hemos inventado hasta el momento. Hasta aquí, gracias. Muchas gracias, Mabel. Camilo, queremos cerrar contigo esta ronda de comentarios y ¿qué desafíos o consideraciones te parecen importantes señalar desde el punto de vista político, considerando lo que hemos compartido, lo que estuviste reflexionando mientras estabas con la escucha, en 3 o 4 minutos, porque sabemos que aquí estamos casi titulando grandes tópicos que requieren o que requerirán profundización? Te escuchamos. Gracias, Vladimir. Me llamó mucho la atención lo que decía Renato respecto a la Conalaipa, ¿verdad? Fíjate vos, es un consejo creado que hasta el momento no tiene autonomía, no tiene autarquía, no tiene presupuesto. La voluntad política real, sincera, se traduce en presupuesto. El resto en política es verso, digamos, ¿verdad? O sea, la voluntad política de querer reformar o de querer trabajar en alguna política pública específica debe verse reflejada en presupuesto. En estos más de 30 años de democracia hemos visto el engrosamiento del Estado en distintas direcciones, unidades, que solo se crean al efecto de decir, creamos esto para transmitir una sensación de que hay una voluntad política de cambiar las cosas. Y en realidad no se asignan presupuestos, no hay oficinas, crean un ente atado de manos, digamos. Entonces, el primer punto, creo yo, desde mi humilde opinión, sería fortalecer Conalaipa, darle autonomía. Ahí estoy leyendo algunos comentarios también de gente experta en el chat, ¿verdad? Que sabe mucho más que yo de estos temas, y sobre todo de órganos que hoy ya existen y que pueden funcionar. A mí me parece que el modelo de la Conalaipa es un poco esta idea de ser el ente rector que pueda nuclear a estos distintos actores que son diversos, y que esto necesariamente se tiene que articular. ¿Quién va a articular? ¿Quién tiene la responsabilidad administrativa, política para hacer esta articulación? Eso no va a operar por accidente o por una cuestión de una voluntad aislada de los distintos órganos. Tiene que haber un órgano rector que pueda realmente encaminar las acciones. Y para no extenderme mucho, el segundo gran desafío que yo veo es instalar realmente como una práctica el diálogo social, ¿verdad? Creo que es otra de las grandes falencias de nuestra democracia y de las deudas de nuestros actores políticos en democracia y del Estado paraguayo. La práctica, el ejercicio del diálogo social como un mecanismo
pueda permitir involucrar, incluir a los distintos actores. Veíamos, según lo que habían comentado, cerca de 2 millones de personas están conviviendo de alguna manera en lo que es la cuenca del lago, y necesitamos incorporar a esos ciudadanos que formen parte de los procesos de diálogo social en torno al lago. Esto no se puede resolver sencillamente, como se dijo anteriormente, con planes elaborados en una oficina por técnicos, planes extraordinarios que después, llevados a la práctica, a la realidad, no surten ningún efecto, porque están desconectados de la realidad sobre la cual tienen que operar. Entonces, hago fuerzas por instalar una cultura, y la CONALAIPA lo puede hacer, una cultura de diálogo social para procesar todos estos temas. Me quedo por acá. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias. Qué interesante sería una cuenca que dialoga o un diálogo entre los actores vinculados con la cuenca. Ojalá ese tipo de cuestiones puedan madurar y por qué no este conversatorio puede, a partir de su sistematización, ofrecer sugerencias. Bueno, cerramos esta etapa de la intervención, más los comentarios. Realmente muchísimo contenido sustantivo, mucho que profundizar, no cabe duda, cuestiones que contrastan también, opiniones o reflexiones que plantean incluso puntos de vista diferentes o algunos matices de diferencia que hay que trabajar en clave de diálogo. Hay personas que estuvieron comentando o haciendo comentarios, vamos a leerlos. También hay personas que estuvieron aportando a través del Facebook y me parece interesante visibilizar estos comentarios y estas preguntas que los voy a hacer ahora. Natalia Ramírez nos decía, por ejemplo, en el Brasil existe un Ministerio de las Ciudades y hay una ley que exige que todo municipio que tenga más de 20.000 habitantes presente cada 10 años su plan de desarrollo urbano. ¿Sería posible algo similar en nuestro país? ¿Desde qué ministerio se podría impulsar una ley similar? Bueno, una experiencia que tiene que ver un poco con cómo se piensa y se trabaja la previsión de la cual se hizo referencia. Entre paréntesis, es una pregunta. La STP creo que estaba solicitando los planes de ordenamiento urbano. No sé si es obligatorio, no sé si es lo ideal, o sea, una pregunta un poco respecto a los planes de ordenamiento. Soy Natalia Ramírez Chan, directora del Consejo de Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de Ciudad del Este, CODEL Este. Qué interesante esto porque, como muy bien Renato nos decía, lo que pasa en la cuenca del lago Pacaraí tiene que ver con patrones que se reproducen en otros lugares del territorio nacional. Bueno, Pedro Molas que se presenta, y Pedro Molas nos dice, toda la cuenca, con sus 21 municipios, debe contar con un plan de manejo de la cuenca del lago Pacaraí, nos dice Pedro. Un poco cómo se piensa el territorio en su conjunto, ¿no? Hay distintos niveles y uno de ellos es la mirada de conjunto. Considerando la renovabilidad del agua en la cuenca desde el punto de vista de la calidad, cantidad y régimen hidrológico. Las directrices del plan de manejo deben plasmarse en los planes de ordenamiento urbano territorial de cada municipio. Un poco de esta relación de planes o esta articulación también de la cual nos hablaba Mabel. De tal forma a tomar medidas para manejar el agua de la cuenca desde los puntos de vista de la calidad, cantidad y régimen hidrológico. Se debería actualizar el balance hídrico, nos dice Rodrigo Ríos. Y Andrés Berle nos menciona, en la Ley de Recursos Hídricos están los consejos de agua, pata de la gestión del agua considerando las cuencas. Lo importante es poder reglamentar esta ley para darle presupuesto e institucionalidad a los consejos. Si conformación, funcionamiento, presupuesto está ya descrito, la conformación, el funcionamiento del presupuesto están descritos en la reglamentación. Y Robert Montedomec nos menciona, lastimosamente son 3 gobernaciones y 21 municipios. Y ya se intentó mucho en el tema central. ¿Perdón? ¿Es Roger? No. Y ya se intentó mucho. El tema central es la falta de gobernabilidad y bueno, muchas de las consideraciones tienen que ver un poco con eso, ¿no? No solamente tiene que ver con la disponibilidad o no de la ley, no solamente tiene que ver con la disponibilidad o no de la planificación o de planes, sino
cómo se construye esa gobernabilidad y cómo las instituciones van ajustándose a desarrollar cierta destreza y aptitudes para el efecto. Solo con la voluntad política se puede orientar una gestión diferente. Gracias, Mabel Causarano. Los consejos lastimosamente no funcionan en Paraguay. La única cuenca que funciona a medias es la del Pilcomayo. Una experiencia a tener en cuenta, con activa participación de usuarios y con presupuesto asignado dentro del MOPC. MOPC que también preside la CONALAIPA. Ahí hay que ver un poco las sinergias que se pueden dar en este tipo de cuestiones a nivel cuanto menos de gestión del aprendizaje. Nos sigue diciendo Roger Montedomecq, más que la cuenca Matanza-Río Negro, se debería mirar la cuenca del Río Negro al sur de Argentina. Esto un poco en relación a lo que Francis Fragano y Renato estaban intercambiando con todo el auditorio. No olvidar que junto a la cuenca del lago se debe integrar el acuífero Patiño que se superpone. Ya se hicieron demasiados estudios. No hace falta más estudios. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Romy Roja menciona, el diálogo necesariamente debe ser con actores políticos y sociales. En efecto, un diálogo social comprende un poco esta multidimensionalidad, la participación de sectores desde el punto de vista multisectorial, público, privado, academia, sociedad civil, etcétera, etcétera. Bueno, Sunilda Peña desde el Facebook nos dice, suscribo la apreciación de la arquitecta Causarano que expuso en la parte final de su intervención. No crear más instituciones nuevas. ¿Para qué? Para dar la imagen de que hay muchas ganas de crear políticas de cambio. Pregunta, no, por favor, fortalezcamos las que están. Estos son los comentarios. También acá nos agrega Sunilda Peña y yo, nos dice Rosana Franco, tuvimos la experiencia de trabajar en el Consejo de Aguas. Tuvimos la experiencia de observar cuando hay voluntad política y de participación a la ciudadanía, se ven resultados extraordinarios. Bueno, estos son algunos de los comentarios que estuvimos recibiendo. No sé si hay otros más. Estamos llegando también a nuestro tiempo. Y en ese sentido, Gustavo Ramírez nos dice, desde aquí no se podría hacerse un cronograma de actividades y que se publique de manera que se pueda seguir si se está haciendo o cómo se puede ayudar a que se logre. Bueno, tal vez ahí Renato nos pueda ayudar un poco en su intervención final, en comentarnos los canales por los cuales uno informa acerca de los procesos ejecutivos. Tenemos que también recordar que estamos en una coyuntura electoral. Vamos a elegir autoridades municipales en octubre próximo. Este es un debate que tiene que ver con el debate municipal y ojalá esto pueda trasladarse y profundizarse a nivel de la población, que va a ser el derecho al sufragio próximamente, porque es un tema fundamental, ¿no? Y es una perspectiva que debe ser parte de los gobiernos locales, de la agenda de los gobiernos locales en los próximos 4 años, debido un poco al cambio de cronograma por el tema de la pandemia. Renato, yo quiero devolverte el micrófono a vos. El tiempo es tirano, por más que uno haga unos intentos de planificación en la metodología, siempre nos gana, pero tiene que ver con el condicionante. Creo que han sido comentarios y aportes muy, pero muy sustantivos. Creo que la riqueza de este intercambio merece que sistematicemos un poco estos aportes y que podamos encontrar canales para dar continuidad y por sobre todo trabajar la sinergia, porque se mencionaron como distintos nodos de debate, de diálogo y de acción que también se están dando a nivel de instituciones o a nivel de incluso otros territorios. Renato nos va a hacer unas consideraciones finales y va a compartir también con nosotros un mensaje final y con él vamos a concluir y con sus orientaciones. Renato, te escuchamos. Muchas gracias, Vladimir, y a todos los que fueron participando también a través del chat y de las redes sociales. Realmente fue un espacio muy enriquecedor. Como siempre digo, el valor del diálogo es la práctica del diálogo mismo. Es así como vamos a ir construyendo nosotros el futuro y la patria que todos anhelamos, ¿verdad? Sobre todo, dentro de este espacio, lo que logro rescatar es
la importancia de la visión al futuro, ¿verdad? La cultura de la previsión que nos hablaba Mabel, ya sabemos, y como dijo Roger, ya hay muchísimos, pero muchísimos estudios del lago, ya sabemos cuál es la problemática, ya sabemos cómo se generó la problemática del lago Pacaraí. También tenemos nosotros, digamos, la forma de paliar la situación que nos ha llevado hasta acá y para, digamos, solucionar los daños que ya se produjeron. Tenemos nosotros aprobado por parte de la CONALAIPA el plan de saneamiento integral de la cuenca del lago Pacaraí. Este plan de saneamiento integral que comprende las medidas estructurales y no estructurales para resolver el problema que ya existe o intentar resolver el problema que ya existe, el daño que ya fue causado. Entre, digamos, las medidas estructurales tenemos la implementación del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento para las principales ciudades de la cuenca, para San Lorenzo, Capiatá, Areguá, Itauguá, Luque y J. Augusto Saldívar, un sistema de alcantarillado sanitarios y plantas de tratamiento única que descargue ya las aguas previamente tratadas al río Salado, nomás al lago Pacaraí. Pero ¿qué son esas? Son medidas de recomposición. Y este espacio que estamos hoy compartiendo nos da una mirada a futuro. ¿Qué es lo que nosotros queremos para la cuenca del lago Pacaraí desde hoy a mañana? Ya las instituciones se están encargando, están iniciando el proceso, digamos, de la solución del problema, pero la participación ciudadana, el interés colectivo y la apertura por parte de los gobernantes para la participación ciudadana es esencial. Tenemos una cuenca magnífica, tenemos una cuenca parcialmente dañada, pero tenemos una cuenca de la cual la tenemos que seguir protegiendo. Entonces, quiero compartir con ustedes, de vuelta voy a compartir pantalla, un pequeño videíto que prepararon unos amigos semanas atrás, preocupados, realmente preocupados por esta explosión de la urbanización en la ciudad de San Bernardino, como para mostrar también lo que aún queda y lo que todavía nos queda por proteger. Entonces, a ver si logro compartir aquí la pantalla. Un segundito, voy a activar el sonido también. Creo que no tiene sonido, Renato. No tiene sonido. Renato, no te estamos escuchando y tampoco estamos escuchando el sonido del video. Cuando le das la opción de compartir, puedes poner la opción de compartir audio también al mismo tiempo. Ok. A ver, las complicaciones técnicas se dan algunas veces. Voy a ver si es que puedo compartir desde otro dispositivo. Compartir sonido. Ay, súper. Los arroyos, las cascadas, los cerros, la fauna, la vegetación. Cada árbol, cada piedra,
Cada gota de agua dulce y cada forma de vida hacen parte de los ecosistemas del Yupacaraí. Las granjas, las casas, los caminos, las escuelas, los comercios y cada paso que damos deja una huella en el entorno que habitamos. A pesar de la preocupante degradación ecológica de las últimas décadas, toda la cuenca del lago Yupacaraí aún conserva una importante masa boscosa que constituye un fundamental arco verde en la periferia del Gran Asunción. Esto es un lujo que pocas capitales aún pueden ostentar. Aún estamos a tiempo de proteger los bosques del Yupacaraí, apuntando a un desarrollo sostenible de la cuenca. La ocupación del territorio debe ir de la mano con la protección ambiental. No dejemos que corra el mismo destino de un crecimiento urbano intenso y desorganizado. Salvar el lago Yupacaraí no es solo una misión, es el deber de todos los paraguayos. Sumate a esta causa nacional. Entonces les quiero dejar con esta pequeña presentación, con este video, con esta síntesis de lo que podríamos apuntar nosotros, una linda reflexión a lo que podríamos nosotros apuntar como paraguayos en el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Yupacaraí. Ya sabemos el problema, ya sabemos las causas del problema, ya sabemos algunas soluciones y depende de nosotros que el lago Yupacaraí siga siendo ese lugar de encuentro de familias, que siga siendo ese lugar de diversión y ese lugar culturalmente reconocido a nivel mundial. Entonces, les agradezco mucho a todas y a todos los presentes, a los panelistas también, y espero que este espacio de diálogo se pueda repetir desde la CONALAIPA, desde Paraguay Ahora o desde cualquier otro lugar que nos llame a seguir conversando para el Paraguay que queremos y en este caso el lago Yupacaraí que todos soñamos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Compartiremos la grabación. Un abrazo a todos. Un abrazo, Chao, adiós. suerte. Hasta luego. Gracias. Gracias, saludos, chao, Hasta chao. luego, gracias.